Hola, hoy vamos a hacer un caramelo con sal súper típico de Suecia. Tiene una consistencia semidura que se pega a los dientes y cuando te comes uno no puedes evitar comerte otro. Nos van a hacer falta 300 ml de nata para montar, 270 gramos de azúcar, 210 gramos de sirope de agave, una cucharadita de vinagre de Jerez, 50 gramos de mantequilla y sal en escamas. Empezamos por poner la mantequilla, el azúcar, el sirope, la nata y el vinagre en una cazuela con fondo grueso. Lo llevamos a ebullición a fuego medio alto, removemos constantemente. Cuando empiece a ebullir ponemos el temporizador por unos 25 minutos y dejamos cocer a fuego medio. Cogemos 2 o 3 hojas de papel vegetal para el horno y lo doblamos de forma longitudinal. Dependiendo del tamaño que vayamos a hacer los caramelos, cortamos el papel. En mi caso lo corté en 5 trozos porque hice los caramelos pequeños. Vamos removiendo y controlando la temperatura del caramelo. Queremos llevarlo a 130 grados centígrados. Puede ser que haga falta añadir unos minutos más si vemos que no hemos llegado a la temperatura esperada. Cuando lleguemos a 130 grados centígrados apagamos el fuego. Vertimos el caramelo en una fuente cubierta con papel vegetal de horno. Enseguida cogemos la sal en escamas y vamos esparciendo encima. Intentamos cubrir todo bien, pero sin poner demasiado. Lo dejamos enfriar. Si hace calor, lo metemos en la nevera, pero hay que ir con mucho cuidado para que no se nos enfríe demasiado, porque si no, cuando lo vamos a cortar se va a partir. Pero si no se ha enfriado lo suficiente, se pegará el cuchillo y será imposible de cortar. Hay que encontrar el punto perfecto. Luego cortamos en tiras y luego en trocitos más o menos pequeños. Cogemos el papel para envolver los caramelos y los ponemos con la parte de sal hacia abajo y enrollamos los laterales. Los colocamos en un bote de cristal o tupper y lo guardamos en la nevera si hace calor y si no en un lugar fresco y seco. Espero que os haya gustado, darle un like y seguidme para más vídeos. Hasta la próxima.